Hola oyentes de Radio Sefarat, volvemos a encontrarnos en este espacio de Europa desde Israel con Pascal Roa. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, muy bien. Bueno, ya han pasado unos días, pero todavía estamos recuperándonos del terremoto Brexit, o sea, con esta salida intempestiva del Reino Unido de la Unión Europea, que yo creo que no se lo esperaban ni los que apostaban por ello, y que ha causado una conmoción en los mercados, en la política internacional, etcétera, etcétera. Pero también nos interesa saber cómo es esto visto desde Israel, porque es un país que, si bien no es Europa geográficamente, sí que mucha de la política y de la economía está vinculada, incluso del deporte, está vinculado al continente europeo. ¿Y cómo se vivió en Israel esta votación para salir de Europa? Bueno, como bien sabes, en Israel todo lo que ocurre en el mundo interesa en un grado menor o mayor, pero siempre interesa saber qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Europa, qué pasa en el mundo en general. Hay un despliegue informativo impresionante cuando pasan cosas en Europa, sobre todo ahora que pues en lo de la resolución del conflicto, en las negociaciones de paz, está estancado del lado de Estados Unidos y entonces se escruta más lo que pasa en Europa, cuáles son los movimientos, sobre todo a raíz de la última iniciativa francesa que respaldó la Unión Europea hace una semana precisamente de negociación de paz. Entonces, en este cuadro, en este contexto, lo que pasó en Inglaterra, el Brexit de la semana pasada, también fue visto de cerca. Y entonces hay opiniones un poco para todos. Primero, no hubo una reacción inmediata por parte de los medios de comunicación ni del gobierno. Unos días más tarde sí que después de haber consultado a sus expertos económicos y financieros, Netanyahu, el primer ministro, salió a decir que, bueno, no va a haber un gran terremoto, no va a haber tantas consecuencias negativas para Israel a nivel económico. Se pronunció más a nivel económico, diciendo que incluso la caída de la libra no tendría consecuencias negativas para Israel. Luego, a nivel más político, desde no ha habido muchas reacciones, sino en opiniones, en algunos artículos. Ha habido un poco de todo. Los hay que dicen que en el fondo la Unión Europea ahora va a tener más problemas a nivel interno para mantener la cohesión de la Unión y no se va a interesar tanto en las relaciones internacionales como hasta ahora y en particular en las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Entonces eso como que jugaría a favor de dejar un poco las cosas como están a nivel de las negociaciones de paz. Luego los hay que dicen que no, que ahí Israel pierde un aliado importante, no de los más decisivos como sería Alemania, sí que se pierde un aliado importante dentro de la Unión Europea a nivel de moderación, o sea, una voz moderada y de cierto apoyo al Estado de Israel, conociendo además las buenas relaciones entre James Cameron y Netanyahu, ¿no? Como se vio un poco últimamente las iniciativas del gobierno británico para frenar las operaciones de boicot, las iniciativas de boicot por parte de algunas asociaciones, organizaciones británicas, y también para frenar las iniciativas de desinversión y de sanciones, ¿no? Que forman parte un poco del mismo bloque. Es decir, también a nivel económico, a nivel cultural. Entonces, como ves, está la cosa un poco dividida y la gente está un poco a la expectativa de cómo se va a desarrollar
la salida de Gran Bretaña, de la Unión Europea, y también cómo se va a seguir desarrollando a raíz de esto las relaciones bilaterales entre Reino Unido, e Israel, sabiendo que a nivel económico, fíjate que a nivel económico, como decía, en Inglaterra, el Reino Unido es el segundo país de exportación después de Estados Unidos. Es decir, que Israel exporta sus mercancías mucho al Reino Unido, sabiendo que la Unión Europea a nivel global, a nivel regional, es el mayor socio comercial de Israel. Y para terminar también un apunte, como Inglaterra, como el Reino Unido sale de la Unión Europea, puede ser una ventaja para Israel para exportar ciertos productos con los que entra en competencia con el Reino Unido, que son productos de high-tech o productos farmacéuticos o productos ópticos, fíjate, que son un poco en los que se han especializado los empresarios israelíes y que tendrán más posibilidad de exportar a la Unión Europea como tal, ahora que estará fuera el Reino Unido. Uh-huh. Bueno, y aparte del impacto que ha tenido en Israel, ¿qué se sabe o qué sabes tú de lo que está pasando en el propio Reino Unido? Porque nos da la sensación de que ni siquiera, como decíamos antes, ni siquiera los que estaban a favor de la salida de Europa se lo creían mucho, ¿no? Y cuando de pronto dieron los resultados, pues sucedieron varias cosas muy extrañas. Una, que esa misma noche entrevistaron a Nigel Farage del UKIP, del partido independentista, que si bien no era el promotor de esta campaña, pero sí que era el ideólogo de esta campaña, y le preguntaron sobre la famosa promesa de que no sé cuántos miles de millones de libras esterlinas iban a ingresar cada día por la seguridad social, por salirse de Europa. Le preguntaron por eso y le dijo que eso había sido un error. O sea, ya a las pocas horas ya se estaban echando atrás y ya se estaban recabando muchísimas firmas para un nuevo referéndum. Se hablaba de la polarización por edades, ¿no? Que los viejos votaron por salir y los jóvenes se quedaron sin futuro por quedarse. Bueno, ¿qué es lo que sabes tú? Sí, como tú mencionas, a esto, estas cuestiones un poco que estuvieron en la base del Brexit, es decir, que el Brexit ha sido un cúmulo de cosas, no ha sido solamente a nivel económico o a nivel de refugiados, ha sido un poco de todo a la vez, con mucha importancia de las cuestiones de extranjería, es decir, y de racismo y de nacionalismo también. Y es una cosa que desde Israel se ve con preocupación siempre que resurgen estos tipos de nacionalismos, de proteccionismos, pensando en el mundo judío que sigue habiendo y tan fuerte en el Reino Unido. Entonces, también es una parte que se vive con preocupación, es decir, ¿qué pasa? Que ahora que hay crisis económicas, hay crisis de refugiados, que de repente vienen muchos refugiados, ¿qué va a pasar con las minorías, la protección de las minorías, sabiendo que la minoría judía no va a ser la que estará en el ojo del huracán como otras minorías, pero que siempre puede pasar. Uh-huh. Luego, dentro de la problemática de Reino Unido, se ve que hay muchísima confusión. Es decir, James Cameron anunció que iba a dimitir, va a dimitir en otoño, luego hay presiones para que dimita antes, para que se haga la operación de salida lo más rápido posible, presiones por parte de la Unión Europea. Y dentro del propio campo de los Tories, de los conservadores, pues va a haber una batalla de sucesión y eso crea muchísima confusión, sabiendo también que a nivel de los laboristas hay muchísimos problemas también, porque James Corbyn que fue elegido hace unos meses presidente de su partido, no tiene para nada respaldo de sus parlamentarios, de sus diputados, sabiendo que ha sido elegido por la base y las bases le siguen apoyando. Y te digo que además James Corbyn
acaba de salir en las noticias aquí en Israel, porque por unas declaraciones muy infortunadas hace apenas unas horas, cuando precisamente se debatía sobre las alegaciones y las acusaciones de antisemitismo en su propio partido. ¿Te acuerdas que tuvo que depurar un poco el partido de unos responsables o algunos diputados? Unos tuiteros. Sí, sí. Pues en su discurso no dijo, y te lo voy a citar íntegramente, no dijo otra cosa que eso. Nuestros amigos judíos no son más responsables por las acciones del primer ministro Benjamin Netanyahu que los musulmanes lo son para el autodenominado Estado Islámico, es decir, Daesh. Entonces ahí pone un poco en balance, en comparación, el Estado de Israel y el Estado Islámico, y esto se está debatiendo mucho ahora en Israel por lo desafortunado que ha sido Corbyn en ese discurso, y acabo de ver que el jefe de la oposición, Herzog, de Unión Sionista, acaba de condenar de forma muy firme esa equivalencia moral entre Israel y el Estado Islámico. Lo califica de inaceptable y deplorable. Así que ves que en Israel se sigue muy de cerca lo que pasa en el Reino Unido, porque crea un poco de inestabilidad. Uh-huh. Bueno, y también otra noticia que hemos oído hoy mismo es que el exalcalde de Londres, Boris Johnson creo que se llama, sí, que es el que realmente fue la cara del salir de la Unión Europea, y al que todos daban como nuevo candidato del Partido Conservador para reemplazar a James Cameron, que dijo que él no iba a encargarse de hacer esa tarea a la cual se oponía. Pues todo el mundo daba por sentado que este Boris Johnson iba a ser el próximo candidato a primer ministro por el partido, y hoy declaró que no se va a presentar, con lo cual quedaría como candidato un personaje bastante más oscuro de segunda fila como Coe. Como Michael Gove, sí, por ejemplo. Sí, todavía se están declarando los candidatos. Parece que Michael Gove, que es el ministro de Justicia, tiene todas las papeletas para conseguir el puesto. También Theresa May, la secretaria, la ministra de Interior, se postula, y hay otros ministros que forman parte ahora del gobierno de Cameron, que podrían presentarse o que ya se han presentado. Aún no sabemos muy bien cómo se va a decantar, sabiendo que sí, Michael Gove ahora saldría en ventaja. No sabemos cuándo va a haber las elecciones todavía. Pero esto se resuelve, ¿no? La pregunta es, yo por desconocimiento del sistema inglés, ¿va a haber elecciones o simplemente James Cameron deja y el propio partido pone a otro primer ministro? Porque si hay elecciones, pues también podría pasar, que no creo porque pues, las encuestas no lo dan así, pero podrían subir otra vez los laboristas. Sí, perdón, me he expresado mal. No va a haber elecciones. Van a hacer un cambio de presidente, de primer ministro, pero sin elecciones. Sí, efectivamente. No, las elecciones van a ser dentro del propio Partido Conservador, dentro de los propios Tories, ¿no? Algo así. Sí, fíjate, incluso algunos comentarios decían que los partidarios del Brexit denunciaban la falta de transparencia, la falta de democracia en las instituciones europeas, mientras que ahora van a tener a un primer ministro supuestamente desde otoño, que tampoco va a ser elegido por las bases ni por el pueblo, va a ser una persona apuntada por el aparato del partido, con los miembros de los Tories, ¿no? Y no solamente tendrá el problema de cómo sacar a su país de la Unión Europea, sino también de cómo frenar que los escoceses se le escapen a ellos del Reino Unido para ir a la Unión Europea. Sí, es interesante ver un poco lo que va a pasar en los futuros meses, ¿no? y futuros años, porque creo que va a haber un referéndum en Escocia dentro de 2 años o menos,
Y está claro que ese peso, esa importancia de quedar dentro de la Unión Europea va a jugar a favor de los partidarios de la independencia. Y ya has visto que Rajoy en España se pronunció en contra de cualquier maniobra para que Escocia tenga un papel destacado en las negociaciones de salida del Reino Unido. Y me imagino que no es el único país europeo que tiene ese miedo. También tú, siendo belga, me imagino que los propios belgas tampoco le apoyarán esto de que una región vaya a contramano para con la excusa de Europa salir del propio país, ¿no? Sería sembrar todavía más el caos en esta situación un poco inestable que ha dejado la salida de Inglaterra. Bueno, yo simplemente quiero apuntar una cosa. En Israel y en el mundo judío ashkenazí hay una expresión que cuando se quiere despreciar algo o decirlo en sentido peyorativo, se utiliza un prefijo, digamos el sonido shm. Por ejemplo, Naciones Unidas en hebreo se dice y para decir que la no vale demasiado se dice shmum. Eso lo dijo Ben Gurión en su momento. Sí. Yo ya he leído por ahí algunos que dicen que esta salida del Reino Unido de la Unión Europea tampoco es para tanto, y entonces algunos ya la califican Brexit Schmexit, que vendría a ser algo así como que es una salida un poco en falso y que puede ser también, ¿no? Que en un futuro, antes de que se termine la negociación para salir, pues pongan la marcha atrás y vuelvan a entrar. También existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad, pero tú sabes que también en Israel, como es un país muy futbolero, estarían a favor de decir Oxon, Schmotzon. ¿Oxon? ¿Cómo que? ¿Quién es? Como el entrenador de Inglaterra que tan mal entrenó el equipo de Inglaterra cuando perdió contra Finlandia. Islandia. Perfecto. Contra Islandia, perdón. Sí. Ya, lo único que le falta es perder con las Islas Feroe, que son todavía más pequeñas, pero bueno. Bastante. Ya le van muy mal las cosas a Inglaterra y no ha pasado ni una semana desde que solo han dicho que se van. Todavía no se han ido a ninguna parte, pero ya la libra se ha devaluado, las empresas tienen problemas y la primera alarma ha sonado con el fútbol. Así que habrá que tomar muchas precauciones. En este momento, la verdad que me siento afortunado de no ser británico, porque lo deben estar pasando muy mal con las incertidumbres que tienen respecto a su futuro. Pero nosotros nos sentimos muy bien de haber hablado contigo, Pascal, que desde la perspectiva de alguien que vive en Israel y cómo se ven allí estas cosas, porque uno no está inmerso en la política europea. Aquí en España, como dijiste, por ejemplo, Rajoy ya tenía algo que opinar sobre esto porque tiene que ver con algo que pasa en España, lo que pasa, la salida o no de Inglaterra de la Unión Europea no afectaría en ningún caso directamente a Israel, pero sí que justamente por eso y al tenerlo tan cercano, pues su opinión puede ser incluso un poquito más objetiva que la que tengamos los vecinos aquí del patio europeo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer.